Esta mañana yo creo que ya hemos quedado claro que la idea de misión es absolutamente fundamental en la conciencia del creyente y en la del discípulo misionero. Por tanto, lógicamente tenemos que vivir una espiritualidad que tenga siempre la misión como palabra primera. Porque podríamos decir que no es que la Iglesia tenga una misión, sino que más bien habría que decir que la misión tiene una Iglesia. Y esa misión es la que procede del Padre, lo iremos viendo poco a poco, que es la que realiza el Hijo y la que realiza el Espíritu Santo. Y la Iglesia, y nosotros como Iglesia, tenemos que sentirnos protagonistas y responsables de esa misión, pero sabiendo que es Dios quien tiene que llevar adelante esta misión, ¿no? Y vamos ahora a este tema que, claro, yo al ver todo el esquema sí que me parecía también que era un exceso querer meter canto en 50 minutos, ¿no? Procuraré resumir y acentuar porque lo que más me importa es el apartado primero y el último, y eso tiene que quedar bien claro. E incluso si yo les podría decir que de todos los puntos de esta semana, a mi modo de ver, este es el decisivo, ¿no? Porque el título de la jornada sería eso: una misión trinitaria y pascual. Trinitaria porque es la misión de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Hoy estamos viendo fundamentalmente lo del Hijo. Mañana veremos lo del Espíritu y lo que significa, por tanto, vivir en el Espíritu, ¿no? Pero es importante que nos demos cuenta de que el centro de la fe cristiana y por tanto de la misión y de la espiritualidad cristiana tiene su raíz en la Pascua. En la Pascua vista como el triunfo del resucitado. Y por eso ya ven que el último punto, que es el que a mí más me gustaría resaltar esta tarde, es que la Iglesia nace de la alegría pascual. Es decir, la Iglesia nace en la cuna de la alegría pascual. Y por tanto, claro, una misión que no viva de la alegría, ya aludía yo a lo del Papa Francisco y le dedicaremos una sesión a Evangelii Gaudium, ya ven, el gozo del Evangelio. El gozo de recibir el Evangelio y de anunciarlo. Y esto además es especialmente importante porque a mí me parece que durante mucho tiempo la espiritualidad cristiana ha estado centrada en la idea de la cruz y por tanto del sufrimiento y por tanto del dolorismo. Yo no sé si eso ha cambiado o no ha cambiado, está cambiando o va cambiando, pero yo a veces digo, vamos, si hiciéramos una encuesta entre la gente, incluso digamos, los que suelen ir a misa dominicalmente de modo regular, y si le hiciéramos una encuesta con esta pregunta y les dijéramos, mire usted, como somos pocos curas y hay mucho que hacer y estamos un poco cansados, pues a lo largo del año no va a haber más que una sola celebración. ¿Cuál habría que dejar? Bueno, lo que pasa es que yo ahora no estoy haciendo la encuesta entre los presentes, sino en que hacemos la encuesta en la gente que va a misa los domingos. ¿Y qué respondería? Porque yo supongo que podría ser el Viernes Santo, la Navidad, el diciembre aquí. Y claro, si esa pregunta la planteáramos
o lo hubiéramos planteado a los cristianos del siglo II, III en Roma, pues nos mirarían con cara de raros y dirían, la pregunta es estúpida. Es que la fiesta, el día que hay que celebrar, es el día del resucitado. ¿Qué quiere decir domingo? Decía San Agustín, decía, si nosotros celebráramos el recuerdo de un difunto, nuestra fiesta, la de los cristianos, sería el viernes, el día que murió. Pero el día de los cristianos es el domingo. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago, ¿esta perspectiva envuelve realmente nuestra experiencia cristiana? ¿Y es realmente el aliento de la misión? Entonces, claro, lo que yo pretendo decir ahora es que la alegría está en el origen de la Iglesia y esa alegría de la Pascua es el aliento de la espiritualidad y de la acción misionera de la Iglesia. Esa es la idea principal que yo hoy querría resaltar, ¿no? Pero antes, claro, tenemos que darnos cuenta de que a la resurrección se llega por la muerte. Y la muerte de Jesús nos demuestra, como ya decía yo esta mañana, que el anuncio del reino, del reinado de Dios, tiene que hacerse, o se va haciendo, mediante la eliminación y la superación de todas las barreras. Y esta mañana comentaba yo también que la última de las barreras o de las fronteras, la que más nos cuesta eliminar es la violencia que brota permanentemente de nuestro corazón, porque distinguimos permanentemente entre buenos y malos, etc., ¿no? Y la última de las barreras que hay que rebasar es la de la violencia y la de la muerte. Entonces vamos a ver cómo Jesús, arrancábamos esta mañana hablando de su caridad pastoral, es decir, él en su vida se va, podemos decir, va entregando su vida. Me has dado un cuerpo, me has dado unos años de existencia y yo los pongo a disposición de los demás, ¿no? Pero al final, cuando llega el momento de la muerte, Jesús, si vamos leyendo los evangelios, va cargando permanentemente con el rechazo, la oposición, la incomprensión. Y es muy bonito ver en los evangelios cómo, por unos motivos o por otros, Jesús va quedando solo. La gente, las autoridades, los discípulos. Comentaba yo esta mañana aquella anécdota, digamos, de cuando quieren hacerle rey. Y la rabia que eso provoca en mucha gente, porque Jesús se nos escapa, no podemos agarrarlo, no se deja someter a nuestras necesidades, o a lo que creemos que son nuestras necesidades, ¿no? Porque nos da rabia que no satisfaga automáticamente nuestras apetencias, ¿no? Y en este proceso de ir entregando, gastando, desgastando su vida, Jesús va poniendo su vida a disposición de todos. ¿Qué es lo que la teología y también incluso el magisterio denomina proexistencia? Y la palabra proexistencia quiere decir existir en favor de o en beneficio de. Yo estoy en medio de vosotros como el que sí. Recordad el pasaje del lavatorio de los pies. Pedro se indigna. ¿Cómo tú, que eres el Señor y el Maestro, te pones
a servirnos a nosotros y a lavarnos los pies. Cuando uno como Pedro reacciona así, es que no ha entendido de qué va el asunto, que es la vía del servicio. O podemos decir, es la vía no del mandato o de la imposición, sino de algo tan difícil como la seducción de la libertad. ¿Cuántas veces viene hablando el Papa Francisco que la evangelización no es cosa de proselitismo, sino de atracción, de seducción, de convencimiento, de que yo te ofrezco algo que te asombra, te deslumbra y por tanto dices, sí, esa es la historia que yo quiero protagonizar. Pero claro, para eso hay que superar tantas barreras y la última es la del odio, la violencia, la venganza y la muerte. Y Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ese extremo, pues ese extremo consiste en el modo como Jesús murió. Porque Jesús murió cuando todos le iban abandonando, unos por decepción, otros por rabia, otros porque veían un competidor. ¿Por qué, por ejemplo, una pregunta que nunca podremos solucionar, ¿no? Del todo. Pero ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por 30 monedas de plata? Pues ¿qué quiere que le diga? Sí, hubo ahí un dinero. Pero esa fue la verdadera razón. O la verdadera razón sería, por ejemplo, que Judas veía que este buen señor que dice cosas tan bonitas, pero no acaba de dar el paso definitivo. La gente está esperando que diga un día, bueno, ahora todos a por los romanos, para liberar nuestra tierra. Eso es lo que muchos esperaban, y que pasan los meses y que no, y que no, y que no. Y Judas diría, este Jesús en el fondo está engañando al pueblo. Lo está entreteniendo con palabras vacías, bonitas, pero la gran cuestión queda sin resolver, diría Judas. Y él decidiría, bueno, hay por fin que dejar al pueblo que no se deje seducir por este Jesús. Y yo creo que esa es la explicación que mejor permite entender la reacción de Judas, ¿no? Pero claro, la verdadera pregunta es, ¿Jesús muere en medio de la incomprensión y de la violencia? Ya ven ustedes cuánta gente había junto a la cruz, ¿no? Entonces, si él había dicho, hay que amar a los enemigos, ahora, a ver tú qué haces. Estás rodeado de enemigos. Y claro, lo sorprendente, el amor hasta el extremo, consiste en morir sin amargura, sin deseo de venganza, sin ganas de pasar factura, sino simplemente diciendo, si en el fondo los más necesitados son estos que ahora me persiguen. Porque sí, yo he atendido a pobres, enfermos, leprosos, pero en el fondo hay alguien más necesitado que esta gente que han escuchado el Evangelio, que han oído hablar del Padre y que sin embargo no entienden nada. Y Jesús muere perdonando. Lo cual quiere decir que hay un amor más grande que cualquier rechazo humano. He visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, el mal, la violencia, la injusticia no tienen la última palabra. Pero esto, lógicamente, implica pagar un precio. Pagar un precio. Porque es el único modo
Y en esto me gustaría también insistir en que Jesús vence el mal, la violencia, etcétera, etcétera, la vence desde dentro, no desde fuera. Y les voy a poner una comparación para que vean lo que está en juego también en estas cuestiones y un modo, yo creo que más adecuado, de entender la muerte de Jesús, ¿no? Y es la imagen o la metáfora que a mí me resulta muy ilustrativa de cargar con el billete falso. Porque vamos a ver, si yo recibo un billete falso, pues claro, cuando yo recibo el billete falso, yo soy víctima de unos criminales que han falsificado el dinero. Bien, cuando yo recibo el billete falso, ¿cuál es mi reacción espontánea? Cambiarlo. Ya, evidentemente, a mí me da muchísima rabia, efectivamente, el coraje. Pero el coraje, ¿qué es lo que provoca él? A mí me parece que la reacción más habitual es decir, a ver si se lo paso. Y claro, imagínense que yo tengo el billete falso y se lo puedo pasar a otro y no lo hago. La gente que me vea dirá, este es bobo. Este es un sí. Pero claro, lo importante es darse cuenta de que si en un primer momento yo recibo el billete falso, soy, como decía antes, víctima. Cuando yo lo paso a otro, soy solo víctima. Ya soy culpable. Es decir, el mal me ha vencido. Porque el mal ha conseguido que a través de mi libertad el billete falso vaya a otro, ¿no? Con lo cual, el mal, gracias a mí, se va a transmitir. Yo he quedado vencido por el mal. Y sin embargo, todos nos damos cuenta de que yo puedo vencer el mal. ¿Y cómo puedo vencer el mal? Quedándome con el billete falso y perdiendo por eso un dinero. Ahora, ¿quién tiene esa libertad? Como decíamos cuando hablaba yo esta mañana de las tentaciones, como ejercicio de conquistar la propia libertad para ser capaces de amar hasta este extremo. ¿Quién es libre para eso? Jesús nos da ejemplo de lo que es eso, cargar con el billete falso, de tal manera que se está diciendo, el mal ha quedado vencido. El mal no es omnipotente. Ahora hace falta esa energía, esa fuerza, esa capacidad de amar para vencer el mal desde dentro. Y esa es la redención. Porque la palabra redención quiere decir rescate o liberar a alguien que está preso por... Y claro, todos nosotros estamos presos por la avaricia, por la codicia, por la rabia, por la violencia. Y este modo de Jesús muestra que hay un amor capaz de vencer ese mal o esa barrera última que nos cuesta. Pero claro, imagínense ustedes que no hubiera esta violencia en el mundo. El mundo sería el paraíso. Pero resulta que está esa violencia y ese deseo de pasar factura. Y entonces Jesús muere como victorioso sobre el mal. Y esa victoria de Jesús sobre el mal queda manifestada en la mañana de Pascua. Porque imagínense ustedes que nosotros estuviéramos o hubiéramos estado en el papel del Padre cuando el Viernes Santo ve
que una serie de personas torturan y asesinan a Jesús, el Hijo que ha enviado para anunciar la buena noticia. Bueno, si nosotros hubiéramos estado en el papel del Padre, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Hubiéramos hecho cualquier barbaridad, ¿no? Y eso, fíjense que aquí estamos lo mejorcito de México y de porque si encima pensamos en la gente que no son tan buenos como nosotros, ni te cuento, ¿no? Claro, y aquí es cuando uno puede decir aquella palabra de los profetas. Menos mal, cuando los profetas dicen como oráculo de Yahvé: yo no soy como los otros, soy de otro modo. Y por tanto, Dios es santo. Y porque es santo, no cae bajo esta contaminación que todo lo corrompe, que es el deseo de venganza, el deseo de devolver mal por mal. Y esa lógica es diabólica. Si me la haces, te la devuelvo. Esa lógica es diabólica. Y si eso no se rompe, el paraíso no se recupera. Ahora, repito, ¿quién es capaz de hacer eso? Evidentemente, el Dios del que hablamos. Y fíjense que yo creo, ¿verdad?, que juntamente con esto de el amor a los enemigos, donde lo vemos y encontramos el núcleo del misterio cristiano, es en la respuesta que el Padre da a los acontecimientos de Viernes Santo, la respuesta que da la mañana de Pascua. Resucita al Hijo no contra nadie, sino a favor de todos. Es decir, Jesús es resucitado por el Padre en el Espíritu Santo, como nos dice San Pablo, como espíritu vivificante, como espíritu, fuerza, aliento que da vida. Que da vida porque os rescata de las prisiones, del mal, de la violencia, etcétera, etcétera. Y aquí se encuentra el mensaje cristiano. Yo a veces, hablando de estos temas, suelo hacer también otra pequeña encuesta para ver si la idea que tenemos de Dios es auténticamente cristiana. Pero claro, fíjense que esa idea de Dios es de la que tenemos que alimentarnos y es la que tenemos que transmitir. Por tanto, esto de lo que hablo no es ninguna elucubración teológica. Es decir, la idea que tenemos de Dios es realmente cristiana, es evangélica. Porque claro, de que yo vea a Dios así, yo voy a vivir mi vida cristiana de un modo, y por tanto lo voy a transmitir de otro modo. Es decir, hemos salido realmente de esa lógica de que el que la hace la paga. O justamente el Evangelio introduce alguna novedad. Pero bien, vamos a la pequeña encuesta, ¿no? Si yo digo la palabra Francisco, pues yo creo que automáticamente en la cabeza de todos, ¿cuál es la idea que viene a la cabeza? Francisco, el Papa. Entonces, cada uno que piense en privado, si yo digo la palabra Dios, ¿cuál es la primera idea que viene a la cabeza? Misericordia. Bueno, pues seguro que la mayor parte de las respuestas son adecuadas, seguro. Pero yo no sé si son las genuinamente cristianas. Porque si a uno de aquellos que fueron
testigos de la resurrección o de las apariciones. Si les hiciéramos esta pregunta, la palabra Dios, lo que responderían es, con un tono podríamos decir de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Sería una expresión de alabanza o de acción de gracias dirigida al Padre que resucitó al Hijo en el poder del Espíritu. Entonces yo, y en esto me parece que hay que ser contundente, yo afirmo de modo tajante que si eso no ha surgido automáticamente, estamos lejos de la experiencia cristiana original. Y para aquellos apóstoles, seguidores, mujeres que estaban en torno al resucitado, la palabra Dios brotaba como un canto de alabanza al Padre por haber resucitado al Hijo como Espíritu vivificante, por la fuerza del Espíritu, sin deseo de venganza ni de reproche. Ya ven, en las apariciones del resucitado, cuántas palabras eso, de reproche. Porque Jesús bien podía haber dicho, buena me la habéis liado, me dejasteis solo, ahora os vais a enterar. No, no. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Y ahí se encuentra el origen de la experiencia cristiana. Jesús sí, había llamado a 12, etcétera, etcétera. Pero el momento del triunfo, el momento de la victoria, es precisamente cuando el mal queda dominado o queda destruido en su prepotencia y brota lo que podríamos llamar la permanente juventud de Dios. De ese Padre de quien hablamos, porque quiere decir que más allá del pecado, del mal, de la violencia, del odio, del resentimiento, más allá hay algo más originario que nunca se deja eliminar. Un autor hablaba, ¿verdad?, de el lujo de la bondad. Es un lujo. Porque claro, pero ahí es donde se ve la diferencia que va de Dios a nosotros. Por eso es Dios. Porque tiene una santidad que no se deja contaminar por estas cosas nuestras, ¿no? Entonces, por eso es normal que la experiencia cristiana sea siempre una experiencia, eso, de triunfo, de victoria, de estar por encima de estos mecanismos diabólicos que corrompen la vida humana, y por eso ahí nace la Iglesia, y ahí nace la Iglesia como experiencia de alegría. Porque fíjense que, saltando mucho claro, porque habrá que ampliar otra semana, ¿verdad?, para poder tocar todos los temas, ¿no? Es decir, si ustedes leen los relatos de las apariciones, hay siempre un doble elemento que es constante. Por un lado, la referencia a los apóstoles. Y por otro lado, la referencia a la alegría. Y los dos elementos son intrínsecamente misioneros con perspectiva universal de ir superando todas las barreras. Es decir, cuando el resucitado se hace presente, siempre a aquellos que están allí, que son destinatarios, los constituye como apóstoles. Y los apóstoles tienen, desde ese punto de vista, una doble función, digamos, ¿no? Por un lado, el ser testigos fidedignos de lo que ha sucedido. Son testigos. Testigos de un acontecimiento. Ese Jesús no está muerto, está vivo y nos hace experimentar lo que es
la nueva creación. Es decir, eso a lo cual todos estamos llamados. Y aquellos apóstoles son constituidos como testigos, pero a la vez como testigos enviados. Testigos enviados. Porque esto que ha sucedido no es un acontecimiento cualquiera. Es el cambio en la historia, el cambio fundamental. Porque el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu arropa, abraza, envuelve a la humanidad con un amor que es más grande que cualquier pecado o maldad humana. Y esto tiene que ser anunciado, porque es un canto de victoria, es un triunfo sobre los mecanismos más perversos que hay en la humanidad. Y por tanto, el apóstol es testigo y es enviado. Y por eso decimos que la Iglesia es apostólica, porque tiene su origen en esa acción de los apóstoles. Y por tanto la Iglesia recibe el testimonio de los apóstoles y a la vez recibe el encargo que han recibido los apóstoles y que la Iglesia recibe y que la hace por eso, desde su origen, intrínsecamente misionera. Y por eso aquí nos encontramos con el inicio de una historia. Ahora, yo creo que vale la pena ser protagonista de esa historia, que vincula como punto de referencia los orígenes, la resurrección de Jesús, y como punto de llegada ese anuncio que tiene que ser proclamado en todos los lugares, empezando por Jerusalén hasta los confines de la tierra. No puede tener límites, porque eso que hay que celebrar es algo. Yo a veces, igual que decía yo antes, lo de la misión, en el fondo aquí también podríamos decir que si a mí me preguntan ¿por qué o para qué existe la Iglesia? Yo diría, pues miren ustedes, la Iglesia existe porque este acontecimiento pascual tiene que ser celebrado, tiene que ser testimoniado, tiene que ser anunciado y tiene que ser vivido. El acontecimiento pascual tiene que ser celebrado en la liturgia, tiene que ser testimoniado en el ejercicio de la caridad, tiene que ser anunciado en la evangelización, en la misión. Y por tanto, la Pascua es lo que hace a la Iglesia ser Iglesia. Porque nosotros no podemos hablar de teorías, sino en el fondo estamos contando una historia. Yo no sé si alguna vez han oído cuando el pueblo judío salió de Egipto, el éxodo, llegó a la tierra prometida, etc., el pueblo de Israel celebraba siempre la Pascua, la cena pascual, que era como la conmemoración de aquel acto liberador de Yahvé que los había sacado de Egipto, ¿no? Y en la cena pascual, cuando estaba todo preparadito, la cena pascual de los judíos, un momento especialmente importante, de la cena aquella, era cuando el más joven de los asistentes preguntaba, porque él veía que había velas, había flores, iban a comer cordero, había hierbas amargas, etcétera, etcétera. Y entonces el más pequeño de los asistentes preguntaba, ¿y por qué esta noche es distinta que las demás? No sé si les suena la pregunta. Claro, si esa pregunta me la hacen a mí, a lo mejor respondo soltando un discurso teológico, con lo cual los que lo oyen se quedan
igual que estaban, ¿no? Sin embargo, el padre de familia que presidía la ceremonia respondía contando una historia, y decía: nuestro padre fue un arameo errante y luego llegó a Egipto y allí fuimos hechos prisioneros y el Señor nos liberó. No dice fueron hechos prisioneros y el Señor los liberó, no. La comunidad que está celebrando la cena pascual se siente parte de esa historia. Y lo que piden es que el Señor, Yahvé, siga presente entre ellos, porque ellos, esa familia reunida, se sienten protagonistas de una historia que continúa y que ellos van a seguir prolongando. Celebramos así nosotros la Eucaristía, diciendo: en la Eucaristía estamos recordando ese acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Y esa historia la seguimos comentando. Y claro, si ese acontecimiento es el central y no lo celebramos con ese fin, imagínense un matrimonio que llevan 25 años casados y que nunca celebran el día que se conocieron, el día que se declararon su amor, el día que se casaron. Ese matrimonio como mal, ¿verdad? Bueno, el amor primero, aquel amor declarado, aquella boda celebrada, aquel baile que hicieron juntos en una discoteca de no sé qué. Ese es el manantial de donde se alimenta su historia. Y lo que ellos hacen es prolongar la historia de aquel amor primero. Es lo que hacían los judíos en la Pascua y lo que nosotros hacemos o intentamos hacer o deberíamos hacer en la Eucaristía. Por tanto, vemos que eso, las apariciones del resucitado establecen siempre apóstoles, porque aquel acontecimiento no puede quedar en el pasado. Aquel acontecimiento necesita un pueblo, una comunidad, la Iglesia, para que la Pascua siga. Pero hay otro aspecto que me gustaría comentar para insistir en esto de que la Iglesia nace de la alegría pascual y que esa alegría es la cuna de la vida de la Iglesia y de su misión. Y vamos a leer un texto un pelín largo, pero presten atención porque me gustaría... ¿Quién tiene por ahí una Biblia a mano para no leerlo yo todo? Quien tenga una Biblia a mano y lo vea, pues que vea, que busque el capítulo 24 de San Lucas, a partir del versículo 36. ¿Cuál es la Biblia a mano? 26. Lucas 24, 36 hasta el final del Evangelio, ¿no? Porque esto viene después de el relato de los de Maús. Y si recuerdan, aquellos de Maús vuelven a Jerusalén y se encuentran, les comentan lo que ha pasado y ellos dicen: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. Y ahora viene el relato que vamos a leer y presten atención para que cada uno piense en su propio interior de todo este relato, un poco largo, qué es lo que les parece más importante. Es decir, si ustedes tuvieran luego que dar una charla, una homilía, una catequesis sobre este pasaje, a ver en qué se trata. Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma, pero él les dijo:
¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vea mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer, por la alegría y el asombro les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Sigue, al final. Después lo llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania y alzando las manos lo bendijo, y mientras lo bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Bueno, pues ya ven, el texto lógicamente, por un motivo o por otro, me suena. Y si tuviéramos otra encuesta y preguntáramos qué es lo que más llama la atención o en qué se fija alguien cuando oye este texto, pues yo seguramente alguna de esas raras ocasiones en que uno piensa mal, ¿verdad? Pues dice, seguro que muchísima gente lo que se fija es en si comió 2 peces o 4 peces. Y claro, ya ven, si uno analiza el texto, uno se da cuenta de que ese es el paso que tiene que seguir la Iglesia y el paso que tiene que seguir cada cristiano. Aquí estamos viendo el nacimiento de una Iglesia intrínsecamente misionera. Ahora, seguimos ese proceso que hemos escuchado, porque ya ven que al final se nos habla de alegría y en el medio se habla de alegría. Y a mi modo de ver, el centro del relato, desde mi punto de vista, se encuentra en esa observación del evangelista: no podían creer por la alegría y el asombro. De la alegría y del asombro ya les he hablado. Pero veamos ese proceso. Ese proceso que es el proceso de gestación y nacimiento de nuestra Iglesia. Porque en primer lugar se nos dice, estaban llenos de miedo. Llenos de miedo. Y con las puertas cerradas. Mira lo que ha pasado con Jesús. A lo mejor ahora vienen los romanos a por nosotros y nos liquidan. Y en aquel momento surge lo imprevisto. Algo con lo que no se conoce. Y dicen, ¿será un fantasma? ¿Será un fantasma? Y empiezan a sospechar, puede ser que sea Jesús, pero no podían creerlo por el asombro y la alegría. Es decir, es demasiado. No puede ser verdad algo tan bonito. Es decir, a mí me habían dicho hace una semana que tenía un cáncer galopante que iba a morir en 3 semanas. Y luego me llaman por teléfono y me dicen que no, que se han equivocado. Y yo digo, no puedo creer, es demasiado bonito. Es la experiencia. Y luego, cuando ese bloqueo se deshace, entonces dicen, es verdad. Y entonces, fíjense, se les ilumina la inteligencia y entienden las escrituras.
Es decir, entienden lo que ha pasado con Jesús, el sentido de su vida, de su misión, de su muerte, de su resurrección. Entiende, se ilumina su inteligencia. Se ha producido el encuentro con el resucitado y automáticamente. Y seréis constituidos testigos y apóstoles hasta el final del mundo. Es decir, que la alegría de ese encuentro con el resucitado, esa alegría es lo que permite entender de qué va el asunto. Y ese comprender, es decir, se desvela ante los discípulos y los apóstoles, se desvela una historia que se ha venido contando desde hace mucho tiempo. Entienden la historia. Y ahora seréis testigos. Desde aquí. Es decir, y además esto también tiene una dimensión claramente trinitaria. Os enviaré el don del Espíritu, que viene enviado por el Padre. El Padre y el Espíritu que actúan también permanentemente aquí. Por eso me parece a mí que no es forzado decir que la Iglesia surge en la cuna de la alegría. Y que además, precisamente por eso, es esencialmente comunicativa. Invita, se ofrece, atrae. Porque claro, cuando alguien tiene algo que celebrar, si a mí me dicen, tú ya no tienes cáncer porque nos hemos equivocado, a cualquier amigo que yo me encuentre por el camino, enseguida lo invito. Vamos a tomar algo para celebrar. Hay algo que celebrar. Como ven, cuando empezó Jesús y cuando empieza ahora la Iglesia, la música es la misma. Y al final ya ven también ese enigma o esa paradoja, que es que van fuera de Jerusalén y Jesús se eleva al cielo, etcétera, y deja a los pobres apóstoles, los deja solos. Y sin embargo el evangelista nos dice, y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Uno dice, qué curioso, ¿verdad? Y qué raro. Y a mí me pareció muy precioso la reflexión que Benedicto XVI, que como saben escribió 3 libros siendo Papa sobre Jesús, en el segundo que escribió sobre desde la muerte a la resurrección, en la última página del libro, Benedicto XVI se plantea esta cuestión, ¿no? Dice, ¿y cómo es posible que quedando solos estuvieran llenos de alegría? Y dice el Papa, dice, claro, es que el Jesús que asciende a los cielos tiene los brazos abiertos. Y esos brazos abiertos son el signo del abrazo que Dios dirige a la humanidad entera. Porque ese Jesús resucitado y ascendido a los cielos los abraza y los envuelve con su bendición. Y dice el Benedicto XVI, esta es la razón última de la alegría cristiana. Punto final.